Bueno, mis muchachos, ¿cómo están? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre un tratamiento fundamental cuando estamos en química o física, que es el factor de conversión. Entonces, para ello vamos a reconocer primero cuáles son esas magnitudes básicas que el Sistema Internacional de Medida ha determinado. Esas son la longitud, la masa, el tiempo, la corriente, la temperatura, la cantidad de materia y la intensidad luminosa. Dentro de cada una de ellas hay una serie de unidades. El Sistema Internacional lo que hizo fue elegir solamente una para tratamientos. En este caso, cuando hablemos de longitud estamos hablando en metros, cuando hablemos de masa estamos hablando de kilogramos, y estamos en tiempos son la unidad estandarizada es el segundo, cuando hablemos en corriente estamos hablando de amperios, en temperatura, mucho cuidado aquí, son los grados Kelvin, en cantidad de materia el mol, y en la intensidad luminosa la candela, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos estas 7 magnitudes y cada una de sus unidades estándar a utilizar. Vuelvo y repito, dentro de cada una de las magnitudes hay diferentes unidades, y la intención del factor de conversión es poder pasar de una unidad a otra, conociendo que las equivalencias, ojo con eso, es decir, yo voy a pasar de kilómetro a metro, pero conociendo la equivalencia, o de centímetro a milímetro, o de metro a centímetro, incluso utilizando medidas antiguas como las yardas, pasar de yardas a pies, de pies a millas, ¿de acuerdo? Lo mismo en la masa, pasar de kilogramos a miligramos, o de toneladas a kilogramos, o de arrobas a gramos. ¿Es claro? Entonces, la intención de nosotros es primero presentar cuáles son esas equivalencias. Por el momento nos vamos a centrar en estas 3 primeras, la longitud, la masa y el tiempo, inicialmente en la física, ¿de acuerdo? Son las primeras que vamos a ver, y ahí vamos a tratar de hacer diferentes tratamientos de conversión con ejercicios, con ejemplos. Entonces, vamos primero a ver en la longitud, ¿cierto? ¿Cuáles son esas equivalencias? Ahora vamos a presentar esas equivalencias para que ustedes las identifiquen. Recordar que así como hay magnitudes básicas, hay magnitudes que se derivan de ellas, ¿cierto? Magnitudes derivadas. Por ejemplo, una magnitud derivada en longitud y tiempo es la velocidad, ¿cierto? Metros sobre segundo, kilómetros sobre horas, ¿cierto? También está la aceleración, está el volumen, está la densidad, etc. Hay otro tipo de magnitudes que son llamadas magnitudes derivadas, que se derivan de estas 7 que están acá. ¿De acuerdo? Entonces, por el momento vamos a revisar las equivalencias de la longitud que se presentan a continuación en esa diapositiva para que ustedes tomen apunte, y con esa vamos a resolver 6 ejercicios, ¿de acuerdo? De conversión de unidades en la longitud. Bueno, muchachos, entonces, ya entrando aquí en detalle, vamos en la magnitud de la longitud a hacer la conversión de estos 2 ejercicios, ¿cierto? El primero me dice que pasemos estos 18 kilómetros a metros, y el segundo me dice que pasemos estos 1520 metros a kilómetros, ¿cierto? Entonces necesitamos una equivalencia dentro de la longitud que me permita a mí hacer conversión de metro a kilómetro. Entonces la tenemos, que 1 kilómetro es equivalente a 1000 metros. Entonces, claro, con esa equivalencia podemos resolver estos 2 ejercicios, ¿claro? Entonces empezamos. Lo primero que vamos a hacer es tomar esa magnitud inicial que tenemos, esa unidad inicial que tenemos, serían 18 kilómetros, y la vamos a multiplicar por una equivalencia. Aquí va a ir el factor de conversión. Una equivalencia de kilómetro a metro. Entonces aquí explico detalladamente esto. Siempre, como nosotros vamos a pasar de una a la otra, lo que tenemos que hacer es cancelar la primera. ¿Cómo hacemos para cancelarla? Entonces, como aquí lo que hago es una razón entre 2 unidades, ¿cierto? Entonces tratar de poner siempre la misma que tengan acá arriba en la parte de abajo, es decir, en el denominador, para poder cancelar, ¿de acuerdo? Para cancelar kilómetro con kilómetro. Y aquí va la equivalencia. Si estamos hablando de kilómetro, la equivalencia arriba debe ir en metros, si la conocemos. Si no la conocemos, es decir, dentro de las que acabamos de ver no estaba, nos toca hacer una escala para poder llegar allá, es decir, nos tocaría hacer otro producto. Eso lo voy a explicar ahorita más adelante, ¿es claro? Entonces, como aquí la conocemos, simplemente colocamos la equivalencia de kilómetro a metro, y esa equivalencia la tenemos aquí. ¿Cuál es esa equivalencia? Pues que 1 kilómetro es igual, ojo que esta razón se comporta ahí como una equivalencia, es igual a 1000
metros. ¿Es claro? Entonces ahorita sí puedo cancelar kilómetro con kilómetro y este resultado va a estar expresado en la unidad que me quedó, en metros. ¿Es claro? Esta multiplicación es sencilla, pues le agrego estos tres ceros y me da que el resultado es 18.000 metros. ¿Es claro? Este es el resultado de este primer ejercicio. Es decir, 18 kilómetros va a ser equivalente a 18.000 metros. Ya hicimos la conversión, la primera conversión. Vamos con este segundo ejemplo, para que nos quede claro. Este segundo ejemplo me está pidiendo lo contrario, ya no pasar de kilómetro a metro, sino pasar de metro a kilómetro. Entonces el primer valor que tengo yo es que 1520 metros lo voy a multiplicar por un factor de conversión. Ahora, ¿quién va a ir en el denominador? Ya no los kilómetros, sino los metros. ¿Para qué? Para yo poder cancelar metro con metro y dejar en las unidades que necesito. ¿Y cuáles necesito? Pues necesito kilómetro. Ojo que este factor de conversión, esta equivalencia se pone si usted conoce la equivalencia, ¿de acuerdo? Si no la conoce, vuelvo y repito, tiene que hacer otro factor de conversión adicional. En este caso lo conocemos y está acá, pero ya no se ubica de esta forma. Miren, abajo estaba el 1 y arriba el 1000, ya está, cambia. El 1 va aquí porque dice 1 kilómetro es equivalente a ¿cuántos metros? A 1000 metros, ¿claro? ¿Qué va a pasar con los metros? Se va a cancelar y me va a quedar expresada la respuesta en la unidad que me quedó, en kilómetros, ¿es claro? Entonces, esta división también es muy sencilla. Recuerden que cuando dividimos entre múltiplos de 10, ¿cierto? O en este caso potencias de 10, ¿cierto? Entonces simplemente contamos la cantidad de ceros que tiene, ¿cierto? Y como estamos dividiendo en una potencia de 10, tiene 3 ceros, es decir, corro la coma 3 espacios a la izquierda, es decir, que el resultado va a ser 1.52 kilómetros para este segundo ejercicio. ¿Es claro? Quiere decir que en 1520 metros hay 1.52 kilómetros, es decir, kilómetro y medio. Bueno, entonces ahora vamos a ver estos dos nuevos ejemplos, ¿cierto? El ejemplo 3 y el ejemplo 4. Me dice, vamos a pasar 5.146,3 pies a decímetros y vamos a pasar en el ejemplo 4 153,62 pulgadas a pies, ¿cierto? Entonces, recordando pues las equivalencias que acabamos de ver. Dentro de esas equivalencias, primero recordar cómo es que se soluciona esto. Entonces volvemos, colocamos la unidad, ¿cierto? La que conocemos, pies, y vamos a multiplicar, si es el caso, por un factor de conversión. Si necesitamos otro, pues utilizamos en este caso 2 o 3 según sean necesarios, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que conocemos alguna equivalencia de pies a decímetros. En las que mostré no hay ninguna, ¿cierto? Pero sí conocemos una equivalencia de pies a centímetro, ¿cierto? Recordemos que el pie, ¿dónde debe ir? Los pies deben ir en el denominador para poder cancelar, ¿cierto? Y entonces la única equivalencia que conocemos de pies a centímetros es la siguiente, que un pie es equivalente a 30,48 centímetros. Ya podríamos cancelar entonces pies con pies, ¿cierto? Pero no he llegado todavía a la solución porque me están pidiendo pasar a decímetros. Pero nosotros sí conocemos una equivalencia de centímetros a decímetro. Entonces por eso es que les decía que hay que hacer otro factor de conversión. Mire que hicimos una escala, ¿cierto? Ya llevamos 2 factores de conversión. En este otro también los centímetros, ¿dónde van a ir ubicados? En el denominador, ¿cierto? Y en el numerador pues irá la equivalencia en decímetros. Y entonces sabemos nosotros que un decímetro, podemos colocarlo aquí en otro color, un decímetro es equivalente a ¿cuántos centímetros? A 10 centímetros, ¿cierto? Entonces ya con esto podríamos nosotros cancelar centímetro con centímetro, ¿cierto? Y nos da como resultado, en este caso, todo está ya en decímetros. Y utilizamos ¿cuántos factores de conversión? Utilizamos 2, es decir, 2 equivalencias. Una de pies a centímetros. Y después utilizamos la otra para pasar de centímetros a decímetros. Y ya esta es la operación que debemos hacer. Ahora es nada más y nada menos una situación de ir y utilizar la calculadora para encontrar el resultado de esa conversión. Es decir, esos 5.146,3 pies, ¿a cuánto equivalen en
decímetros. Bueno, entonces, después de haber utilizado la calculadora, el resultado sería multiplicar 5146,3 por 30,48 por 1 y dividirlo entre esta multiplicación, pues da 10, ¿cierto? Entonces, eso me dio 15.685,9 decímetros, ¿cierto? Quiere decir que en 5.146 pies hay 15.685 decímetros. ¿Es claro eso? Entonces vamos a resolver el ejercicio número 4. Ese ejercicio número 4, hagámoslo acá abajo, ¿cierto? Tenemos 153,62 pulgadas y vamos a pasarlas a pies, ¿cierto? Una de las equivalencias sí tiene esa igualdad entre pulgadas y pies. Y me dice que, recuerden que las pulgadas deben ir ¿dónde? En el denominador, y los pies, en este caso que es lo que necesito, deberán ir en el numerador. ¿Es claro? Entonces me dice que un pie es equivalente a ¿cuántas pulgadas? A 12 pulgadas. ¿Es claro? Ya podría entonces cancelar pulgada con pulgada. ¿Lo recuerdan? Y en este caso volver a utilizar la calculadora para multiplicar 153,62 por 1 y dividirlo entre 12. ¿Es claro? Entonces, al hacer esa operación, ¿cierto? Eso me da 12,8 ¿qué? Pulgadas. Perdón, pies. Que sería el resultado de nuestro ejercicio número 4. En el sexto es pasar de pies a metros. Entonces empezamos con la unidad que tenemos, 326,6 pies, multiplicarlo por un factor de conversión. Estos pies, ¿dónde deben ir? En el denominador. Y un factor de conversión conocido con pies, pues no podemos pasar a metros directamente, pero sí podemos pasar a centímetros. Esa equivalencia la conocemos muy bien. Y dice que un pie es igual a 30,48 centímetros. ¿Qué pasa inmediatamente? Entonces pies con pies se van a cancelar y hasta el momento la operación está en centímetros. Podríamos continuar porque necesitamos llegar a metros. Ahora convirtamos esos centímetros ¿a qué? A metros, ¿cierto? De centímetro a metro. Lo pongo en el denominador para poder cancelar y conocemos esa equivalencia perfectamente, ¿cierto? Que un metro es igual a ¿cuántos centímetros? A 100 centímetros. Pasa los centímetros, se van ¿a qué? A cancelar y ya todo me va a quedar indicado en lo que necesitaba finalmente, que eran los metros. Ahora es cuestión solamente de operar numeradores, operar denominadores y dar un resultado al dividir. Entonces, 326,6 por 30,48 dividido entre 100, eso me da 99,54, es decir, el resultado final es 99,54 ¿qué? Metros. Ese sería el resultado de nuestro sexto ejercicio. ¿Qué significa? Que en 326,6 pies hay 99,54 metros, casi los 100 metros, es decir, el hectómetro.